Este es el día que tú hiciste, Señor, para que te glorificáramos. Este es el día en el que nos juntamos como tu cuerpo, Señor, y podemos venir a seguir aprendiendo de tu palabra, a seguir honrándote, Señor, a seguir creciendo. No estamos satisfechos con lo que somos al día de hoy. Aún hay mucho pecado en nuestra vida. Aún hay cosas que te tenemos que entregar. Aún nuestro carácter no está siendo perfecto como el de Dios Jesucristo. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que aprender a amar más a las personas. Tenemos que aprender a compartir todavía más tu palabra. Tenemos que aprender a vivir con este cuerpo que tiene tantas tentaciones, pero también que tiene tantas ganas de servirte y tantas ganas de amarte, pero no sabemos cómo hacerlo, Señor. Por eso estamos esta mañana aquí. Te rogamos que, como lo prometiste, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Reprendemos al enemigo, Señor, que nos quiere robar el gozo en esta mañana. Quita de nuestra mente cualquier cosa que nos esté distrayendo: dinero, sexo, deudas, peleas con la esposa, con los esposos, con los hijos. Reprendemos cualquier pensamiento que nos quite la paz y permítenos estar concentrados en escuchar tu palabra y en saber qué es lo que tú quieres que cambiemos el día de hoy. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su lugar. Nuestro mensaje esta mañana se llama Restaurados. ¿Cómo se llama nuestro mensaje? Restaurados. ¿Cuántos de ustedes tienen aves en su casa? Un pajarito. ¿Nadie tiene pajaritos en casa? Deben de ser libres. ¿Más o menos? Bajen la mano. ¿Cuántos han ido a un parque y han comprado pan o han llevado galletitas y se la han pasado ahí con los hijos? ¿No han ido al parque a echarle pan a las palomas? A los patos. Qué bárbaro. Sí saben que las palomas comen, ¿verdad? Ahí le encargo. Bueno, ¿qué sucede cuando los pajaritos, los que han ido llevan pan y se lo avientan? ¿Qué pasa con las palomas? ¿Qué hacen? Se arriman todas. De volada. ¿Y les da vergüenza que usted esté ahí cerca? No. Usted se mueve y la palomita no me le hace así como que ahí viene a dar lata, ¿no? Ahí viene a dar lata. Y va y vuelve a regresar del otro lado y vuelve a comer las migajas. Pero ¿qué sucedería si usted en ese mismo jardín lleva otra bolsa y en esa bolsa usted lleva aserrín? ¿Se parece un poco a la migaja de pan? Y agarra el aserrín y agarra y se lo avienta. ¿Qué cree que haga la paloma? ¿Se acercará? Son palomas, no son mensas, dicen. Saben distinguir entre el aserrín y entre el pan. Entonces se parecerá un poquito en el color y en lo que usted quiera, pero no van a acercarse, porque van a distinguir perfectamente qué es lo que van a comer. En la iglesia pasa algo similar. El alimento espiritual a veces se parece un poco a lo que necesitamos, pero cuando usted se da cuenta que eso que está escuchando no es palabra de Dios, se va, se aleja. Eso lo van a detectar los que realmente están atentos, los que realmente están siendo edificados, los que realmente están buscando la palabra de Dios, porque usted conoce bien la diferencia entre la comida espiritual chatarra y la comida espiritual que viene del cielo. ¿Sí o no? Usted se puede dar cuenta de eso si está leyendo la Biblia, si está teniendo comunión con Dios, si está viniendo a la iglesia constantemente, si saca su cuaderno y está anotando las citas y en la semana se pone a escuchar otra vez el mensaje o lo comparte o hace algo. Pero usted necesariamente, si está buscando de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que el alimento espiritual muchas veces puede ser chatarra si no lo ha logrado entender. ¿Por qué? El Espíritu Santo, lo veíamos el miércoles, nos da la capacidad para entender qué es la palabra de Dios, qué dijo Jesucristo, qué hizo Jesucristo. El Espíritu Santo nos capacita para discernir qué es aserrín y qué es pan. Entonces, lamentablemente mucha gente que se dice cristiana, que no obedece, que no lee la palabra de Dios, que pierde su tiempo cuando viene a la iglesia, sigue comiendo aserrín en vez de pan. Hay gente que no puede comprender cuál es la diferencia entre el pan que viene del cielo y los pedazos de cartón que nos da el mundo. ¿Qué nos da el mundo? Diversión aparente,
rock and roll, drogas, sexo, pero realmente ese pan siempre dice la Biblia, como a la mujer cuando le dice, tienes sed, yo te daría agua del agua de vida y ya no me volverías a pedir más porque esa agua te llenaría, pero como tú tomas de la otra, esa siempre te da sed. Entonces siempre hay gente que siempre vive raquíticamente. No sé si usted conozca a alguien que viva así, alguien que viva raquíticamente con muchos problemas alimenticios, sobre todo espirituales. No sé si me explico. Gente que pide, oiga hermano, ore por mí, hermano, interceda por mí. Les estorbo, ¿verdad? Este cuerpecito que Dios me ha dado. Entonces, eso como iglesia debemos de saber que nos va a suceder. Debemos de estar muy atentos a poder diferenciar y saber que en algún momento se nos va a presentar el pan que no viene de parte de Dios. Y nuestros oídos deben estar bien atentos. Lo mismo le sucede a los discípulos después de la muerte de Jesús. Recuerden, vamos a darle seguimiento a lo que pasó con la iglesia después de que Jesucristo resucita. Porque no todo fue nada más Semana Santa, bonito, Él resucita, los encuentra y se va. ¿No? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué hicieron ahora ellos? Algunos se dejaron llevar por la tristeza, por la decepción, por la situación, y se fueron, como lo hemos visto, se regresaron a pescar. Era un buen grupo, eran 7 personas las que se fueron al mar de Galilea a volver a pescar. Pero nosotros tenemos una ventaja de ellos, tenemos la palabra de Dios y a través de ella podemos aprender lo que ellos hicieron y así estar atentos para poder entender cuál es el pan de vida y cuál es el aserrín del mundo. Entonces, la Biblia dice en el capítulo 20 de Juan que mientras los discípulos estaban reunidos, Jesucristo los sorprendió con su presencia. Y estaban juntos, el lugar en el que estaban era un lugar a puerta cerrada y Jesucristo se paró en medio de ellos. Y les dijo, no tengan miedo, soy yo. Pero en esa primera reunión en la que Jesucristo se les aparece, Tomás no estaba. Y a la siguiente, cuando usted vuelve a leer la palabra de Dios, Tomás ya está. ¿Por qué? Porque los discípulos le dijeron, vino Jesucristo y te la perdiste. Y ahí es cuando él dice, hasta que yo no vea y yo no crea y no toque, hasta que yo no vea y no toque, hasta ese momento voy a creer. Se aparece Jesucristo otra vez en el capítulo 20 y le dice, toca, ve y cree. Pero tienes que saber que van a ser más felices los que sin ver y sin tocar crean. Tú ya creíste, no hay problema. Pero los hombres que necesitan ver prontamente se olvidan de la palabra de Dios. Y esos son aquellos que están comiendo aserrín del mundo. ¿Por qué? Porque si a ellos no les va bien, si ellos no reciben un milagro, si ellos no están sirviendo, si ellos no están dentro de la obra, prontamente se alejan. Son como ese Tomás que está en la palabra de Dios. Los que no necesitan estar dentro de la iglesia, los que saben a quién le han creído y a quién han amado, esos están comiendo pan del cielo. ¿Por qué? Porque no necesitan estar dentro de 4 paredes ni estar delante de los cristianos para poder seguirle sirviendo al Señor. No sé si me explique. Hoy vamos a analizar el modo en el que Jesús restaura los corazones de sus discípulos y en ello vamos a ver muchas respuestas para tu vida diaria. Ojalá hayas traído tu cuadernito y tu pluma para llevarte estos regalos de parte de Dios, porque si no, entraste y saliste del mismo modo. Se te va a olvidar el 95%, hasta el título de esta predicación se te va a olvidar cuando cruces esa puerta. Abra su Biblia, por favor, en Juan 21, del 1 al 14. Vamos a leerlo. Bájale un poquito de bajo, mejor. Juan 21, del 1 al 14. Y póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Todos? Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Tome su lugar. ¿Se dio cuenta de esta escena? ¿Se acuerda de la primera vez que Jesucristo se le aparece a los discípulos? ¿Cuándo fue? Ahí va el examen. Ajá. ¿Después de qué Jesucristo fue a llamar a los discípulos? ¿Se acuerda? Después del bautizo. No me hagan esto. Después del bautizo, Jesucristo va y llama a los discípulos. Se bautiza, pasa por la tentación del desierto y después él va a buscar a unos discípulos que estaban en el mar. Y casualmente era el mismo mar del que estamos hablando ahora que Jesucristo está resucitado. Este es el mar de Galilea. Este es el mar de Galilea. Y aquí está Tiberias. Y es del lugar en el que está hablando. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo o el dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Es correcto, Juan y Jacobo. Punto para el hijo del pastor. Juan y Jacobo, o también a los que Jesús les llamaba los hijos del trueno. Y Simón estaba con ellos. Justo la misma escena cuando él los llama la primera vez. Por eso él regresa al mismo lugar donde todo comenzó. En esa ocasión sucedió un milagro. Pedro estaba, si se acuerda, Pedro estaba arriba de la barca. Jesús le dijo: dame chance de predicar desde aquí, yo ya no puedo hacerlo. Pedro escuchó todo el mensaje, se dio cuenta quién era. ¿Y qué pasó después? Pudo, a través de la palabra de Jesús que le dice: echa la red del lado derecho, pudo recoger una gran pesca. ¿Qué hizo esa ocasión con la pesca que levantó Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerda? La dejó. La dejó. ¿Qué sucedió en esta ocasión? No la dejó, porque ni siquiera la agarró él. Él se bajó de la barca y los que se quedaron en la barca siguieron agarrando la red hasta que llegaron a la orilla con Jesús. Y después Pedro regresa. Ahí dice en la palabra de Dios que acabamos de leer, el pastor va a salir volando de aquí. En la palabra de Dios, él regresa otra vez a ayudarles a la barca y ahora sí bajan toda esa cantidad de peces. ¿Cuántos peces eran? 153. 153 peces. Fíjese cómo las cosas empezaron en un punto y terminaron otra vez en el mismo punto. En donde encontró la primera vez a sus discípulos que lo iban a seguir estos 3 años, que andaban por muchos negocios y haciendo muchas cosas.
Después de 3 años los volvió a encontrar donde mismo. ¿Por qué? Porque el Señor había muerto y ellos se habían decepcionado, o estaban perdiendo el tiempo, o estaban esperando a que Él regresara para que les diera instrucciones. Pero de nuevo, casualmente, los vuelve a encontrar en el mismo lugar. ¿Cuántas personas siguen con la misma actitud de los discípulos? Creyentes. ¿Cuántos creyentes siguen con la misma actitud de los discípulos? Personas que han seguido a Dios por un tiempo, que hemos visto, wow, no, servicio, amor, pum, 3 años, sí. ¿Por qué? Porque andaban con Jesús. Porque había quien los respaldara, porque había quien les tirara palo, como dicen por ahí. Pero después, cuando hay ese tiempo de soledad, cuando sientes que Dios no te escucha, cuando las cosas están sucediendo, tú clamas y sientes que el cuarto está realmente vacío, cuando gritas, clamas, lloras y no pasa nada, ¿qué haces? Hay gente que se da un paso atrás y dice, ya no quiero seguir, ya no quiero servir, la lucha es muy difícil, la lucha es muy dura. Los discípulos habían tomado las palabras de Jesús, sí le habían dado importancia, pero ahorita estaban volviendo a regresar a sus actividades normales. ¿Cómo por qué? ¿Se les habrá acabado la fe? ¿Y dónde estaba todo eso que habían visto? ¿Qué los respaldaba? Ellos tendrían que haber empezado el ministerio o seguir el ministerio que Jesucristo les había enseñado, ¿no? Para eso, ellos habían prometido que iban a seguir trabajando con Él y para Él, estuviera o no estuviera. Pedro fue el primero que dijo eso. Pero no es cierto, los hechos estaban demostrando que ellos habían creído de labios para afuera. ¿Tú has creído algunas veces de labios para afuera? Yo creo que sí. Creo que la mayoría lo hemos hecho. Muchas veces hemos dicho, yo voy a amar a mi hermano, lo conozca o no lo conozca. Yo voy a entregar mi vida por aquel que esté necesitado. Yo voy a hacer esto por aquel. No es cierto. Ya en la intimidad, ya en la soledad, ya cuando no vemos a Jesucristo, es cuando, el otro domingo. Bueno, el miércoles sí voy. ¿Me apuntas, Ricky, El miércoles yo voy. Hermano, ¿por qué no vino? Híjole, es que el miércoles tuve trabajo, bien tarde, tenía que acabar de ver la serie. Perdón, no, es que tenía muchas cosas que hacer allá en la empresa. Sí, por eso no vine. Personas que leen poco la Biblia, personas que conocen poco la palabra de Dios, pero personas que quieren mucho de las bendiciones de Dios y quieren, aparte, seguir en sus asuntos personales. Esas son las personas que se alejan de la fe. Esas son las personas que quieren y que no quieren. ¿Por qué? Porque no tienen convicción propia. ¿Por qué? Porque quieren seguir de necios. ¿Por qué? Porque dicen que no es su momento de servir a Jesús, que no es su momento de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque se conforman con las tejitas de aserrín que el enemigo nos avienta y nos dice, bueno, ya tengo el dinero que necesitaba, bueno, el pleito con mi esposa ya se calmó, bueno, mis hijos ya más o menos regresaron, bueno, ahí más o menos van trabajando las cosas, ya con eso me conformo, no estoy tan mal. ¿Podemos rechazar a Dios, hermano? Sí lo podemos rechazar. O sea, la oferta ahí está, usted puede pararse y tomar agua, el agua ahí está. El tema es que usted se pare y se la sirva, para que pueda saciar su sed. Con Dios es exactamente lo mismo. Dios no nos ruega para ser Dios si nosotros no queremos servirle. Dios sigue siendo Dios. Jesús seguía siendo Jesús, aún y con todos estos discípulos trabajando en lo mismo que hacían antes. No siguieron compartiendo la palabra, pero bueno, avancemos en el estudio de la palabra de Dios. Dice la palabra en Hebreos 3, versículos 7 y 15, que si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Lo has escuchado alguna vez? Si escuchares hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3, versículos 17 y versículo 15 dice lo mismo. Los discípulos fueron de nuevo a buscar peces toda la noche, ¿no? Esa era su intención. Pedro dijo, voy a pescar. Y los otros dijeron, vamos contigo. ¿Qué vamos a hacer aquí aburriéndonos? Vamos contigo. Cuando ven al hombre en la playa, después de haber pasado toda la vigilia esperando que la red captara peces, pues regresan de nuevo frustrados a la orilla. Y lo ven a la distancia, dice la palabra de Dios, que eran como 100 metros, a los cuales Jesús estaba de ellos,
y les dice: hey hijitos, ¿tienen algo que comer? Y ellos dicen: pues no, tuvo seco el mar, tuvo seco, completamente seco. Entonces les vuelve a decir: echen la red a la derecha, echen la red a la derecha. Dijeron: pues la echamos. Ellos obedecen al extranjero. Pero ¿qué hace Juan? Vea su Biblia. ¿Qué hace Juan? ¿Qué? Reconoció la voz de Jesús. Todos los demás obedecieron la orden, incluido Pedro. Pero Juan, que era el más cercano, que era el que se recostaba en el pecho del Señor, que era uno de los cercanitos a él, al oír la voz dijo: este es Jesús. Este es Jesús. Los demás por vista no lo reconocieron, pero este por oído reconoció la voz de su Señor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ellos obedecen, obtienen una pesca muy grande, 153 peces, mismo milagro que al principio. La red dice que no se reventó, no perdieron ningún pez. Pero Juan, cuando recuerda lo que habían pasado, entiende quién es Jesucristo, el corazón se le empieza a botar y le dice: Pedro, ese es el Señor, ese es el Señor. Juan, a través del oído. Pedro, cuando escucha que es Jesucristo, ¿qué hizo? Dice la palabra. ¿Qué hizo? Se ciñó la ropa. ¿Por qué andaba sin playera, digamos? ¿Por qué andaba en chones? Porque estaba trabajando. Porque no estaba preparado para servirle al Señor en medio de la barca. Porque si se atoraba la red, ¿quién cree que se iba a aventar? Pedro. Era un pescador experimentado, por eso él andaba así. No estaba sirviéndole a Dios en la barca, no estaban tal vez ni siquiera hablando de lo que había sucedido. Estaban enfocados en su trabajo, estaban enfocados en seguir tristeando, peloteando, pegándole a la pelota. Ay, híjole, qué tristeza que el Señor no, pues sí, mira. Escucha a Juan, le dice: Pedro, ese es el Señor. ¿Y por qué cree que se aventó? ¿Por qué cree que no se esperó a llegar a la orilla como todos los demás? Por vergüenza. Pero no por vergüenza de estar desnudo. ¿Se acuerda usted qué había pasado un día antes de que lo crucificaran? Pedro había negado a Jesucristo. ¿Usted cree que eso lo dejaba tranquilo? ¿Usted cree que eso lo dejaba respirar, vivir bien? Cada vez que veía seguramente a los discípulos, se acordaba de que Juan había permanecido en la cruz con él y él no había dicho, como Pedro: yo voy a seguir contigo hasta la muerte, Señor. No, Juan no tuvo que decirlo. Juan actuó, pero Pedro habló. Y ahí es donde están muchos de los tropezaderos de los creyentes. Hermano, ¿qué hubo? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Llegó? ¿No llegó? Pero ¿qué pasa con los que dicen: voy a ver? Llegan. Hay gente que no necesita hablar para demostrar su convicción. ¿Por qué? Porque lo actúa. Y Juan era de aquellos que estaban cercanos al Señor, porque con la pura voz, no necesitaba ver, con la pura voz alcanzaba a discernir las órdenes de su Padre. Pedro sale botado de la barca, con las ganas de ir a abrazar a Jesucristo. ¿Usted cree para qué lo quería abrazar? ¿Para qué? Para pedir perdón. Era la oportunidad ideal para agarrarse de los pies de su Señor otra vez y decirle: ¿me perdonas? ¿Me perdonas por haberte dejado en la cruz? ¿Me perdonas por haberte negado 3 veces? ¿Me perdonas? No supe cómo reaccionar, no supe qué hacer, me ganó el miedo, me ganó la tristeza, me ganó la desesperación, no supe cómo honrarte, no supe guardar tu palabra, la escuché muchas veces, te vi trabajar muchas veces, recibimos bendiciones en mi casa, pero mi humanidad me ganó y me moví, me quité y perdí y estoy solo y van muchos días que no te veo y van muchos días que no te siento y esta tristeza no me deja. Hubiera preferido morir en ese momento contigo en la cruz antes de haberte negado. Hubiera preferido que a mí me crucificaran antes de sentir esta tristeza en mi corazón. Te traicioné, Señor. No sé cómo pedirte una disculpa. Perdóname. Por eso se bajó de la barca.
porque estaba desesperado, porque no sabía cómo reconciliarse con el Señor. Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez. Triste, decepcionado de ti mismo, con ganas hasta de perderte por ahí en el mundo porque no sabes dónde esconderte, por la vergüenza de haberle fallado a Jesucristo, no a las personas. ¿Por qué no oré delante de esa persona? ¿Por qué no le dije, Dios te puede sanar, Dios te puede salvar? ¿Por qué me aguanté la vergüenza? ¿Por qué negué a Jesucristo? ¿Por qué mejor prefiero hablar de las personas, juzgar a las personas, antes que compartirles la palabra de Dios? Señor, eso me avergüenza. Ese mismo sentimiento lo tenía Pedro en ese tiempo. Por eso se bajó como desesperado, se puso la playera como pudo y se bajó a reconciliarse con su Señor. ¿Qué dice la palabra ahí mismo? Que los otros discípulos no se bajaron. Dice que los otros discípulos permanecieron en la barca, ¿sí o no? ¿Qué hicieron? Mantuvieron la red sujeta. Mantuvieron la red sujeta. ¿Y qué le dice después Jesús? Traer los peces que acaban de pescar. ¿Cómo? Traer los peces que acaban de pescar. Traer los peces que acaban de pescar. ¿Por qué en esta ocasión Jesucristo se enfoca en los peces, en la pesca? Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, versículo 1 y versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Es necesario que en este tiempo, aunque sea por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Cuando estamos en nuestro primer amor, cuando todo nos sale, cuando parecemos en chompiras, el chanfle, le pegamos, en la portería está de este lado, le pegamos para allá, le pega al papayo, le pega a Chávez, le pega al árbol y entra el gol. Hacemos las cosas y Dios las hacemos mal y Dios las endereza. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a Él. Pero llega un tiempo en el que le pegamos para allá y le pegamos hasta todavía más para allá. El tiro se nos va chuequísimo. Y las cosas nos salen peor y de mal en peor, y decimos algo y se descompone la casa, y le hablamos a nuestro hijo y le queremos dar amor y no lo entiende, y hacemos esto y trabajamos con todas las ganas, pero no nos salen las cosas en el trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario que ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Si usted sigue leyendo Primera de Pedro, dice que para que nuestra fe sea probada. Porque cuando las cosas salen bien a la primera, es bien fácil enamorarse de Dios. Es bien fácil seguir a Dios. Pero cuando las cosas se empiezan a complicar, ahí la gente abandona el barco. Ahí la gente ya no viene a la iglesia. Uy, no, es que a mí no me ha tocado la canasta misionera. Uy, no, es que a mí no ni una Biblia me regalan. Uy, no, es que a mí ni siquiera me ponen a servir. Uy, no, es que a mí no esto. Uy, es que a mí no aquello. ¿Y quién te dijo que la fe se trataba de eso? ¿Quién te dijo que la relación con Dios se limitaba a eso que tú piensas que es? Nadie. Nos formamos nuestra propia idea de una relación con Dios. Ahora por un poco tiempo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y es que cuando nuestra fe es probada, ya sea por un problema de salud, por un problema familiar, por un problema económico, nuestra fe tiene que crecer para que, como dice la Biblia, crezcamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos siendo diamantes en bruto, que creímos en la palabra de Dios, somos diamantes, pero tenemos que ser pulidos, tenemos que ser raspados en nuestro carácter, talladitos en nuestro modo de tratar a las personas, de expresar nuestro amor, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de evangelizar, porque ¿a poco no? Hay gente que evangeliza puro bibliazo, donde Jesucristo no le tuvo amor y paciencia a las personas, cuando la gente solamente quería hablar de religión. Pero aquellos que se acercaban con un corazón honesto y sincero, Él los trataba y les daba todo su tiempo, ¿sí o no? Todo su tiempo, hasta que toda la raza entendiera perfectamente que había la oferta de la salvación. Los que la recibían eran salvos y lo seguían, y los que no se regresaban a su casa. Exactamente la misma escena que nosotros podemos vivir todos los días. Entonces,
Por eso somos más felices que otras personas. Por las pruebas que vienen a nuestra vida. No sé si usted lo esté pasando o si ya lo haya pasado, pero un cristiano que no pasa por pruebas no es cristiano. Así de sencillo. Si usted se la pasa viviendo la vida feliz y nada le sucede, déjeme decirle que usted no ha creído en Jesucristo. Porque la fe, la Biblia dice que hasta los mismos discípulos les fue probada. Y no tardó mucho. Fue rápido cuando ellos recibieron la primera prueba de su fe. Entonces, hermano, por mucho que usted se encuentre en tribulaciones, por mucho que usted tenga dudas como los discípulos, por mucho que esté trabajado, que esté cansado, como dice la palabra de Dios, la obra no se tiene que detener. Juanito escuchó la voz del Señor, ¿sí o no? Sí. ¿Se bajó de la barca? La Biblia dice que no. Pedro tenía deudas con Jesús y él se bajó, pero de volada. Pero no era el único que iba en la barca. Dice que la red había sido echada 153 peces y no la soltaron. Te encuentres en problemas, te encuentres en dudas, te encuentres en deudas existenciales, te encuentres con problemas en tu matrimonio, te encuentres con lo que quieras, la red siempre tiene que echarse. ¿Me explico? Siempre debemos compartir la palabra de Dios, siempre dispuestos a seguir echando la red y a mantenernos firmes. ¿El problema está? Sí. ¿Va a crecer? Puede ser. ¿Vamos a salir vivos? ¿Quién sabe? Pero déjame compartirte esta Biblia, este tratadito de la palabra de Dios. Pero si te está yendo bien mal, no importa. Dios se está haciendo cargo, Dios se va a hacer cargo. Tenga esta palabra de Dios, a ver si usted empiece. Porque es mejor tener problemas por servirle a Dios que tener problemas sin servirle a Dios. Porque cuando usted tiene problemas sirviéndole a Dios, Él se hace cargo. Cuando usted no tiene problemas sin servirle a Dios, usted tiene pura muerte y destrucción, ¿sí o no? Por más que le mueve, por más que los quiere componer, las cosas se van echando más y más y más a perder. ¿Y por qué tenemos que seguir echando la red? Porque hay muchas personas que están como tú estuviste al principio de conocer al Señor, con muchísima necesidad. Tú ahorita tal vez le fallaste al Señor como Pedro. Tienes 3 años trabajando con el Señor. No sé cuántos años tengas en la fe, pero tal vez tropezaste y le fallaste a Jesucristo. Tal vez estás negando tu fe ahorita. Tal vez estés prostituyéndote. Tal vez estés drogándote. Tal vez estés fumando. Tal vez estés hablando mal todavía de las personas. Tal vez estés teniendo malas actitudes para con la iglesia. Pero estás trabajando. Estás siendo formado en la palabra de Dios. El punto es, ¿qué haces con eso que estás viviendo? ¿Te echas a llorar o sigues trabajando para la obra? Sigues pidiéndole a Dios: Señor, perfecciona mi carácter, Señor, perfecciona mi modo de hablar, ya me di cuenta de esto, estoy haciendo mal las cosas. Pero un punto es seguir trabajando para Dios, buscando que eso que estás viviendo ahorita, empezando tu fe, se modifique a que se te vuelva un estilo de vida. Sabemos que el trigo tiene que crecer con la cizaña, pero esa cizaña es responsable de ser cizaña, ¿sí o no? Porque el que es malo, pues tomó su decisión de ser malo. El que no quiere cambiar, tomó su decisión para no cambiar. El que quiere ser santo, también toma su decisión para ser santo. Porque no es fácil apartarse para el Señor, ¿sí o no? Esa es una actitud con la que te levantas todos los días. No es de cada domingo: yo la tomé el domingo, pero en la semana se me acabaron las ganas, hermano. Ya no alcancé a ser cristiano el miércoles, ya se me acabó la fuerza de la mano izquierda. No, el ser creyente es todos los ¿qué? Días. Todos los días. Y si no hubiera más espacio para más personas, la palabra diría: ya, en el momento en el que a ti te alcancen, deja de trabajar, mijo. Ya, se queda sentada en la compu, se queda sentada ahí, ya no salga más jamás. La hermana ahí en el video siempre: Chávez, tú nunca dejes de tortear. Esa va a ser tu misión aquí en la iglesia. Ya, no le hables a nadie más de la palabra de Dios. No es cierto. La palabra dice, Jesucristo mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Hay muchas moradas. Nuestro cuarto no es el único que va a estar ahí.
Tenemos que salir a aventar la red y seguir trayendo más personas a la iglesia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro mandamiento. Todavía Jesucristo no ascendía, todavía no daba el mandamiento de ir a todas las naciones y hacer discípulos, pero la red permanecía en el agua. ¿Por qué? Porque era necesario seguir pescando, estuvieras como estuvieras. La salvación no es exclusiva, hermano. Tenemos una responsabilidad enorme con el Señor, enorme. Por eso el ser cristiano es difícil. ¿Por qué? Porque todos los días te enfrentas con el Señor diciéndote, sigues de necio, sigues de violento, sigues de mal hablado, sigues de rencoroso, sigues de muchas cosas. ¿Qué vas a hacer con eso el día de hoy? ¿Vas a trabajarlo o vas a seguir en la barca? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? No vas a reconocer quién eres y qué necesitas cambiar. Los discípulos estaban esperando las instrucciones del Señor. Tenían pendientes que arreglar con él, el buen Pedro. Y Jesús cumplió la promesa de regresar, ¿sí o no? Ellos estaban aguardando la venida de Jesucristo, pero no sabían a qué hora llegaban y se pusieron a hacer otras cosas. No se mantuvieron en oración en ese momento, no se mantuvieron conscientes de lo que estaba sucediendo. Ninguno dijo, esto está pasando porque así tenía que pasar. ¿No será que Dios nos está probando? ¿No será que las cosas tienen que suceder así? No, vamos a pescar, sí, yo voy contigo tampoco. También para no estar pensando en eso. Jesucristo regresa, Jesucristo cumple su palabra y de ahí surge otro compromiso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús dijo que tu casa va a ser salva, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos. Pero dice que Él no retarda su promesa. Algunos la pueden tener por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, para que nuestra casa pueda alcanzar salvación y misericordia. Porque si Dios fuera un Dios desesperado como nosotros, que queremos que las cosas sucedan en el instante en el que las pedimos, Dios ya nos hubiera vuelto a destruir por nuestra necedad, por nuestra poca falta de fe, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de convicción, por nuestra falta de amor hacia los demás. La pregunta es, ¿quién va a lanzar la red mientras tú sigues tristeando y arrastrando la cubeta? ¿Quién va a seguir en la barca mientras los que tienen problemas se arreglan con el Señor? La iglesia. Por eso es importante que nosotros nos animemos unos a otros. Por eso es importante que nos fortalezcamos unos a otros. Porque todos estamos en el mismo barco. Porque todos vamos con carga. Y un día uno va a estar bien. Y al otro día ese que estaba bien va a estar mal. Y todas las cosas se van moviendo porque somos una iglesia viva. Y debemos de apoyarnos. No debemos de descalificarnos como iglesia. Tenemos que, ahora este año, este fue nuestro líder de jóvenes, apoyamos a nuestro líder de jóvenes. Chávez es la líder de cocina, apoyemos a la líder de cocina, porque en eso va a haber bendición, tengamos o no tengamos ganas. ¿Por qué? Porque vamos en el mismo barco y un día nos puede tocar estar ahí. Y si nos toca otro hermano como nosotros, pues ya te tocó chambear solo, ya te tocó sujetar la red a ti solo, ya te tocó hacer las cosas a ti solo. ¿Por qué? Porque estás en el camino del Señor, porque no vas a quedar exento de todo lo que gira a través de la palabra. Si realmente eres un discípulo, vas a pasar por tribulaciones. Si eres un discípulo, vas a pasar por responsabilidades. Si eres discípulo, vas a tener ataque del enemigo. Si eres discípulo, a veces la casa se te va a querer dividir. Si eres discípulo, vas a tener enfermedad. Si eres discípulo, te van a juzgar, te van a crucificar, te pueden hasta cachetear. Pero todas esas son señales de que estás sirviendo al Dios verdadero. Si no estás atravesando por ahí, ahí es cuando tendrías que preocuparte.
Ahí es donde tendría que haber una preocupación verdadera. Nuestro problema, vergüenza o enfermedad, no puede estar por encima del servicio a Dios. No sé si me explique. Nuestro problema, nuestra vergüenza, nuestra enfermedad, nuestras situaciones familiares no pueden estar por encima de servir a Dios. José, Pedro, Pablo, muchos otros, aún en la cárcel, con enfermedad, con familia, sin familia, en libertad, en donde sea, siguieron sirviendo a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué tú nada más le sirves cuando vienes a la iglesia? ¿Por qué nada más le sirves cuando estás rodeado de los hermanos que te vemos y que sabemos que eres creyente? Y a lo mejor en la calle nadie nota la diferencia entre tú y un incrédulo, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Dice la Biblia que Pedro se amarró la ropa cuando supo que era Jesús, porque estaba desnudo, porque quería arreglar sus problemas, pero lo importante de esto es que no le importó lo que pensaron los otros. No sé si me explique. En ese punto, Pedro se olvidó de que estaba el hermano Jacob a un lado, de que estaba Cari, de que estaba allá atrás Chuy, de que estaba Carlita viendo. En el momento en el que supo que podía restablecer su relación con Cristo, este varón de Dios se aventó, medio se puso la ropa como estaba y salió a buscar al Señor para decirle: la regué bien feo. Necesito tu perdón, necesito que tú me digas que las cosas estarán bien, necesito que me digas que hay borrón y cuenta nueva, necesito que me digas, Señor, que me perdonas. Y así es como tenemos que ser de radicales cuando pecamos, ¿sabe? No andarnos por las ramitas ahí de que, a ver si no se da cuenta el hermano pastor de que no viene hoy, a ver si esto, no, tu servicio no es hacia mí, tu servicio es hacia Dios, tu servicio no es hacia la iglesia aquí, tu servicio lo ve el Señor desde que tú lo pones en tu corazón. Pero cuando te des cuenta de que tú estás pecando, no te vuelvas cínico, vuélvete un hombre radical. No apapaches el pecado, platica con alguna persona, acércate, hermana Pau, ¿puedo hablar con usted? El pastor, ¿puedo hablar con usted? Acércate a alguien que veas que está firme en su fe y que te pueda dar un buen consejo, que pueda orar por ti, pero acércate a esa persona, porque si no, estás criando un animalote de este tamaño que al rato te va a brincar. Y ese animalote se puede llamar orgullo, se puede llamar lujuria, se puede llamar pecado, se puede llamar ira. Y tú mismo estás criando al cachorrito que te va a destruir, que se va a llevar a tus hijos, que se va a llevar tu matrimonio. Lo que tanto le pedías al Señor que te lo cuidara, tú mismo lo estás apapachando por no reconocer quién eres. Pero entonces los cristianos no se pueden equivocar. Los cristianos no pueden tener malos días. Sí, claro, la Biblia lo dice, Efesios 4:26. La Biblia dice: airaos, enójate pues. Pero dice: no peques. Enójate, pero no dejes que el enemigo tome posesión de tu cuerpo. No permitas que el diablo entre en tu boca, que entre en tus actitudes. Airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo. Enójate, pero no dejes que te vayas a la cama enojado con tu esposa, enojado con tus hijos. Si no despiertan, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar esa huella tuya? ¿Cómo vas a tener comunicación con Dios? La palabra dice, el mismo Padre nuestro dice: perdona nuestros pecados, perdónanos para que nosotros podamos ser perdonados. Algo así, ya se me olvidó ahorita. Pero la Biblia dice que para que podamos recibir perdón, primero también tenemos que perdonar. Entonces, enójate, hermano, pero no peques. La Biblia nos da permiso para eso. Pero también dice a los maridos, y esto fue lo que me cambió: ustedes, maridos, igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Denle un trato VIP a su mujer, como una copita hermosa, una copita preciosa. Trátenlas como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Si usted, marido creyente, varón de Dios, sigue agandallando a su esposa, déjeme decirle que todo ese tiempo Dios no ha escuchado sus oraciones. Todo ese tiempo que usted maltrata a su esposa, los cielos están
cerrados para usted. Recibe la misericordia de Dios, porque es eso, misericordia. Pero la Biblia dice que si tú como casado, como marido, no tratas a la mujer como un vaso frágil, como dándole su honor, como coheredera de la gracia, tu oración tiene un estorbo, no llega a Dios. Las mujeres se van a ver beneficiadas de los varones que hoy escuchen este mensaje, que permitan que la palabra de Dios entre a su corazón y que quieran tener comunicación con Dios. Primera de Pedro 3, versículo 7. Si usted, varón, quiere tener comunicación con Dios y que los cielos siempre estén abiertos, por conveniencia. Ya si quiere no lo haga por amor, por conveniencia. Trate bien a su esposa. Si lo hace enojar, llévele un vasito con agua, chiquita, aunque me sigas odiando, te amo. Hijo de su quién sabe cuántas, no importa, te amo, mamacita, chiquita, bonita. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted se enoja con ella, ya de ella hacia usted, ya es otra cosa. Pero si de su corazón hacia ella hay amor, honestidad, sinceridad, usted va a tener vía directa con Dios. No va a tener ningún estorbo. Pero también, mis estimadas damas, ¿qué dijeron? ¿Nos la llevamos limpia? Pues no. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cierto? Pero la necia, con sus propias manos, la destruye. Con sus propias manitas bonitas, chiquitas, con sus manos, la necia la derriba. ¿Cuántos hogares están destruidos porque las mujeres dicen, no, que mis hijos no amen a su padre? No, ese bandido merece sufrir. Ese bandido me ha hecho tantas, yo le daré tantas. Dice la Biblia que esa característica de la mujer es necedad. Y cuando una mujer es necia, destruye su casa. Cuando una mujer es sabia, construye su casa. Nuestra cultura está basada en el matriarcado, usted se da cuenta. Vamos a ver a la abuelita, vamos, y al abuelo que se lo cargue pifas. Pero la abuelita alrededor de la nena, el día de la madre, todos alrededor de la mesa, el día del padre, hoy no voy a poder ir, jefe, pero que Dios te bendiga, te mando un abrazo, ahí te mandé una playerita del Rimbros de ahí del Walmart, que Dios te bendiga. La mujer sabia edifica, la necia destruye. Hermano, como estas instrucciones en la palabra de Dios hay muchas. No acabaríamos un domingo si nos pusiéramos a revisar todas las instrucciones que Dios nos pide, para que Dios nos da para que nuestra vida siga creciendo. ¿Cómo las vamos a obtener? ¿Cómo tu vida va a ser una vida bendecida?